tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 horas. Autopsia revela cómo murió el joven Ismael Domínguez durante una pelea en un partido de fútbol. Ahora es importante determinar quién fue el autor de esa mortal patada. ¿Había ambulancia? No había policía ni ambulancia. Nada. Lamentable fue lo que pasó. Saltó la reja chino y ahí se fue y le pateó. Con todo le pateó, cabrón. Comité y cabe dos bendiciones eso. Parece que era recoger presentimiento. O sea, ayudé a conocer las autoridades en la justicia o QE o ya por ahí trabajo, como se debe, a condenado a la ya por aquí, como se debe, condenado ni una otro ya no ya podemos a verme. Y hoy también en 24 horas le daremos detalles acerca de este aeronave que capotó en la zona de Tabaí, departamento de Caazapá. Lo extraño es que no encontraron restos humanos en el lugar, pero sí varios bidones, lo que indica probablemente que el avión fue incinerado en ese lugar. Una avioneta totalmente incinerado, no sabemos las circunstancias, sabemos que capotó en este lugar. Y también esta noche en 24 horas, vandalismo sin límites. Otra vez hinchas del Luqueño involucrados en serios incidentes. Estos oficiales están no, chanchones. Los chanchones han disparado primero. La pudo ahí. Hubo una emboscada. Por eso ya fue al filo. No puede ser que haya 70, 100 personas armadas. Bueno, y entre otros temas también vamos a contarles sobre la actitud criminal de este hombre que trató de incendiar su casa con sus hijos adentro para desquitarse de su pareja que está trabajando en el exterior. Esto y más hoy en 24 horas. No había policía ni ambulancia. Nada. Lamentable fue lo que pasó. Saltó la reja chino y ahí se fue y le pateó. Con todo le pateó, cabrón. Comité y cabe dos bendiciones eso. Parece que era recoger presentimiento. O sea, ayudé a conocer las autoridades en la justicia o QE o ya por ahí trabajo, como se debe, a condenado a la ya por aquí, como se debe, condenado ni una otro ya no ya podemos a verme. Una avioneta totalmente incinerado, no sabemos las circunstancias,
Sabemos que capotó en este lugar. Bueno, en instantes vamos a abordar este tema, pero lo que realmente nos preocupa y nos ocupa tiene que ver con la violencia extrema, por cierto, que en cierta manera hoy tenemos que hablar de un joven adolescente que murió víctima de esa extrema violencia vinculado lamentablemente al deporte, al fútbol. Exactamente, Carlos. Sí, es lamentable que tengamos que hoy llorar una nueva muerte, en este caso de un joven de solo 15 años. Estamos viendo este video de referencia de un ambiente ya bastante caldeado que se vivía minutos antes de este penoso incidente que terminó con la vida del joven Ismael Domínguez. Ya un poco antes de esa gresca se vivían estos momentos que muestran específicamente ese momento de tensión ya entre la sub-19 y sub-18. Estamos hablando ya de jóvenes, algunos de ellos mayores de edad, que aparentemente no tenían una tolerancia a la frustración y una mínima falta generó este ambiente tan caldeado después. Es un encuentro de fútbol, de escuelas de fútbol del interior con la capital, de una confraternidad que finalmente terminó en una tragedia. Y ya este incidente, previo a lo que finalmente después fue el escenario de la muerte de Ismael, donde gente del departamento de la Cordillera, San Bernardino, conjuntamente con otros equipos locales, esa falta de tolerancia, desembocó en esta gresca que no pasó a mayores, pero fue la antesala finalmente de otra mucho peor, donde incluso, ojo, hablan de la intervención de adultos que habrían invadido la cancha y que finalmente terminó en una situación en la que vemos al joven Ismael fue víctima fatal. Un joven lleno de vida, Carlos, un joven que iniciaba su carrera en el fútbol, era su primera competencia y lastimosamente este fue el terrible desenlace que de todo punto de vista se pudo evitar. ¿Qué dicen los testigos? Porque ya compartimos los testimonios de la gente que estuvo presente en ese lugar. Escuchemos lo que dice uno de los involucrados, uno de los dirigentes, acerca de qué pasó específicamente en ese momento. Sí, estaba acá arriba en la pista del club. Tenemos la pista, la grada y el campo de juego. Cuando he visto la corrida, yo me bajé y he visto que ya se estaban ya un todo contra todo. Lo único que pude hacer es separar a quien podía y he visto que una patada le echó al chico, que le tenemos identificado al agresor, que ya está todo en la fiscalía eso. Y lo único que yo pude hacer es agacharme y al nene a Ismael, fallecido lastimosamente, taparle con mi cuerpo y porque la trifulca todos le pisaban, le golpeaban de vuelta. Yo y todo recibí golpes. Bueno, lo que describe Carlos, dirigente, es que fue una gresca descomunal. Cuando se daba la falta entre ambos equipos que estaban jugando, empiezan los golpes entre los jugadores y posteriormente en esta cancha que estamos viendo ahí se suman los que habían jugado recién, es decir, los otros jugadores que estaban en la hinchada, incluso algunos miembros de la hinchada, llegan hasta el campo de juego y son partícipes también de este terrible suceso que termina con la muerte de un joven. Una de las críticas principalmente a la organización de este evento, porque los chicos que vinieron, la víctima era del departamento de la Cordillera de Altos, es que dos cosas. Primeramente, no hubo intervención de la policía, no había seguridad. La policía, la jurisdiccional, la 16, dice, nosotros no estábamos al tanto de este evento, en primer lugar. Dos, tampoco había ambulancia. Para la asistencia finalmente de Ismael se tuvo que recurrir a un vehículo particular que lo terminó llevando a un centro asistencial cercano y de allí al Hospital del Trauma, donde finalmente ya después se confirma su deceso. Enseguida todos los detalles de la autopsia que dice que la muerte prácticamente fue instantánea al recibir este terrible golpe en la zona de la nuca, una zona bastante sensible, Carlos, lo que generó una hemorragia que terminó siendo fatal. Vamos a hablar del velatorio del pequeño Ismael, momentos de mucho dolor se viven a estas horas incluso en la ciudad de Altos, que es donde reside la familia Domínguez, que hasta ahora no se explica cómo es que la intolerancia deriva en este terrible desenlace. Y una historia que nos llegó muy de cerca, Carlos, lo que decía su padre al despedirlo, don Isidro, decía que le daba su bendición y en esta ocasión le dio 2 veces la bendición porque tenía un presentimiento. Como te digo, a ver, 2 bendiciones a
parece que era de presentimiento. Ojo, ya sucede eso. Hay con de y sueño no representa esa selección, pero después no jugar. De medio para arriba práctica. Ya hay jugadores porque yo pues la pase impreciso. Con inteligencia y la jugó. Amarilla 2 y 0 mitad. La I4 y la Lucente amarilla ya destacada por su inteligencia en el campo de juego allá. Sí. Bueno, ahí está lo que decía don Isidro, bastante dolido por la situación, y agregaba a esto, Carlos, que acá tiene que haber culpables ya, no tiene que haber una condena 3 o 4 años después, porque la gente tiene que aprender, decía. Rescatar nada más de estas imágenes, porque tenemos una segunda parte con el papá justamente todavía muy impresionado, como que todavía no le cayeron las fichas de lo que realmente pasó con el hijo. Esto ocurría esta tarde porque finalmente, y hasta algunos cuestionaban la tardía determinación de la Fiscalía de tomar la determinación de la autopsia, porque la comitiva fiscal se fue esta tarde, a la siesta tarde, con una ambulancia a retirar los restos mientras la familia lo estaba velando. ¿Se pudo hacer antes? Exactamente, en serio. Estas imágenes corresponden justamente al momento en el que la Fiscalía llega a la casa en Altos. En la casa estaban velando el cuerpo, precisamente con los preparativos para después el entierro. Pero la Fiscalía toma la determinación correcta, por cierto, de la autopsia en el proceso de investigación. Pero muchos dicen, bueno, apelar a una determinación previa, no en este momento. Pero bueno, volviendo al caso del papá, esto nos decía en una segunda parte de la entrevista desde Altos, donde justamente estaban velando los restos de su hijo. Se ayude, se comienza las autoridades de la justicia o QE o ya por ahí trabajo, como se debe a la es condenado a los yapoaqueños, como se debe, ni condenado ni otro ya no ya posemos a ver, a coago ya y coma. Pero lo que pasa es que venía condenada para a cure ya que no si no o para más con no están antes de la otra sema pues o más preso a ver que tú allá el resto de la comunidad en cuenta a nivel ya por otro de copia, pero la dentro de 3-4 años a huevo oye condenado, o sea, jugamos preso no está ahí para llevar en bobo y coyupe allá y coyima otra violencia. Y con relación a este caso, ¿qué está haciendo la Fiscalía? Ya fueron llamadas algunas personas, 8 hasta ahora, de acuerdo a la representante del Ministerio Público, para proveer información acerca de las verdaderas causas de la muerte de este joven Ismael Domínguez. Este incidentado encuentro de fútbol de Sub-19 antecedía al trágico final de Ismael Domínguez cuando la Sub-15 disputaba el segundo partido entre Boquerón y Nacional de San Bernardino. Aún así, las autoridades de ambos clubes no solicitaron la presencia policial. En la fecha fueron citados ante la fiscal Rosa Noguera los principales testigos y presuntos participantes de la gresca con la autorización de sus padres. Este joven dio su versión. Yo intenté asistirle a mi compañero número 3, al abogado. Intenté asistirla y el número 7 quiso reaccionar por mí y yo en defensa propia le propiné una patada, pero en la parte de la pierna para que no me persiga porque se dio la vuelta para pegarme. Y después lo de la banca de Nacional me empezaron a perseguir y yo corrí de ellos. Y cuando corrí, el kinesiólogo de Boquerón me agarró y me separó la pelea. Saltó de la grada un tal chino y le vino a patear en la cara al Mitaí. Y uno de sus compañeros le pateó también en la parte de la espalda. Y después vino uno de mis compañeros y le pegó por su cara. Le pegó un puño. ¿Había ambulancia? No había policía ni ambulancia. Nada. ¿Y quién les ayudó a ustedes? El kinesiólogo y algunos dirigentes, ¿no?
Y yo vi y me sentí tan mal después de que no se paraba el tipo. Y lamentable fue lo que pasó. El padre lamentó la falta de seguridad en la cancha. Tendrían que avisarle a la comisaría que iba a haber un torneo para poder asistirle. Los jóvenes tras el hecho comentaron lo ocurrido en su grupo de WhatsApp. Chino le pateó café, Chino. Chino que le pateó despacio porque le da pena ahí. Chino saltó la reja. Saltó la reja Chino y ahí se fue y le pateó. Con todo le pateó café. Por su cara con lo que yo le pegué, bobazo. Y no sé, café, pero así no con lo que le están diciendo a Luis. Por Víctor, figuro, digo el profe. También declararon los directores técnicos. El del Nacional logró llegar hasta Ismael en medio de la gresca, pero ya era un poco tarde. Mi jugador le hace una falta normal de un trámite de juego, a la cual el jugador de Boquerón le reacciona, propinando un golpe por debajo del estómago. Mi jugador reacciona nuevamente y al reaccionar mi jugador, al empujarle a él, él se da la vuelta y le propina un golpe de puño por el rostro. Y ahí empieza todo, ahí entran todos los jugadores de Boquerón, mis jugadores también, y empieza la lamentable gresca, que justo cuando yo me voy como para separarle al chico Ismael, un integrante del equipo de Boquerón le da una patada a la parte de la espalda, entre la nuca, y cae en mis brazos justamente. Chicos. Él recibe la última patada inclusive en la espalda, cuando ya está contigo. Sí, cuando está conmigo es la patada voladora, le voy a decir que recibe en la espalda. Él estaba de espalda al que le propinó la patada, o sea, fue una patada traición, vamos a decirle. No hay el reglamento que rige para las inferiores. No exige ambulancia porque entiendo que sí es así. Sí, no, debería de ser así, porque el reglamento nuestro dice que no es necesario la ambulancia, pero sí un paramédico de blanco. Por momentos todo fue muy confuso, según el director técnico de Boquerón. Y la verdad que quien empezó es difícil porque fue en la falta ahí, ¿verdad? Y al ver la falta ellas se encimaron todo luego ya. Estas y otras declaraciones dieron un panorama más exacto sobre la identidad de los agresores. No, y las primeras se indican que es otra persona. Es lo que ahora voy a decretar la detención también. ¿De un menor de edad? No, mayor, o sea, 18 años, ya mayor. Tiene 18 años el que habría dado la patada. Así dicen. La fiscal no descarta investigar también por la falta de los deberes de cuidado contra los adultos a cargo de los menores, entre otros cargos. Y esta tarde se realizó la autopsia del cuerpo de Ismael. Araceli acompañó de cerca. ¿Qué dijo el médico forense? Adelante. Carlos, lo raro y extraño de este caso es de que el joven no tenía ninguna hematoma externa visible, solamente algunas escoriaciones en el rostro de lo que sería la caída. Pero sí, confirmaron los médicos forenses de que el golpe fue tan fuerte que lastimosamente le provocó una hemorragia interna grande. Podemos escuchar los detalles que nos daba el doctor Gustavo Saracho. Constatamos un hematoma importante, sería en el cuello y base de cráneo a nivel muscular, y a la apertura de la bóveda craneana una hemorragia masiva. ¿Qué fue como consecuencia del golpe final, el golpe? Lo que constatamos en esta autopsia fue el hematoma a nivel muscular en el cuello, que eso no tenía evidencia externa a nivel de la piel y no se había constatado en su internación anterior en el hospital. ¿Es el único? ¿Puede ser, doctor? ¿Producto de una caída? ¿O una patada? Producto de un golpe. ¿El único golpe que se observa? El único. ¿El único? El único. Tenemos dos escoriaciones pequeñitas que están en el rostro, que son muy ínfimas. ¿Qué parte mismo del cuerpo se puede explicar? Sería esta parte, la base del cráneo. El cráneo termina esta parte, acá es la base del cráneo y esta parte estaba a nivel muscular. Doctor, con eso se puede decir que una persona nada más lo golpeó, si no hay rastros en el cuerpo, otros golpes, patadas, rasguños. No le puedo decir eso. No. Tiene un golpe a nivel del cuello y base de cráneo y la hemorragia en cráneo. Eso es lo que podemos decir.
Bueno, como escuchábamos al doctor Carlos, bastante discretos para poder ya confirmar si es que fue a raíz de una patada o con algún elemento, a puño cerrado. Lo que sí es que fue fuertísimo el golpe, pudieron haber sido muchos golpes, pero en una zona bastante vital del cuerpo, un poquito más arriba de la nuca, lo mostraba el doctor Gustavo, y lastimosamente se dio con el deceso del joven. También le consultábamos si es que había una ambulancia o algún paramédico podría haber ayudado a que no se diera este triste desenlace, y mencionó de que la hemorragia fue bastante importante y que lastimosamente si es que sobrevivía quedaría en un estado muy delicado, según lo confirmado también por los médicos forenses. Bien, excelente, realmente una tremenda tragedia. Decía él, murió por una hemorragia, ¿no? Un golpe en un punto certero, y tiene un poco relación también con la declaración hecha por el técnico del Club San Bernardino, que relata y revela que él estaba con él cuando una patada voladora a traición de espaldas recibe el chico y cae prácticamente casi en sus brazos. Pero fíjate, Carlos, según el relato del entrenador, estamos viendo acá esta animación que describe exactamente el punto sensible de lo que es la nuca alta, la conexión con el cráneo. Estando ya en los brazos de este entrenador, del director técnico, es que recibe esta patada a traición. Es decir, ni siquiera la presencia de adultos frenó esta trifulca realmente que terminó con la vida del joven Ismael. Un punto muy sensible del cuerpo que desencadenó en unos sucesos que llevaron a una hemorragia, un evento ya prácticamente irreversible, según explicaban los forenses después de la autopsia. ¿Con esto ya culmina el trabajo de los forenses o hay otro reporte o un informe más que tiene que presentar Araceli? Bueno, imaginamos que van a haber otras diligencias por parte de la Fiscalía para poder completar este proceso, sobre todo en cuanto a los testimonios. El cuerpo ya fue devuelto a la familia, así que bueno, imaginamos que el aspecto médico forense ya está completo para la Fiscalía. Araceli, ¿me escuchás? Ahora sí, les estoy escuchando, compañero. Bueno, la pregunta es, ¿con este reporte que hizo el médico forense termina ya el informe de la autopsia o hay algo más que deberían de presentar posteriormente? Termina ya el cuerpo, de seguro que estará ya en la casa de sus padres, en Altos. De hecho, que la fiscal ya inmediatamente dispuso de que los padres puedan llevar a este joven. Bien, perfecto. Araceli, gracias por este contacto. Gracias a ustedes, compañeros. Hasta luego. Bueno, mucho por aportar también, sí, Carlos y Aníbal, en esta investigación, sobre todo por las diligencias que se vienen de aquí en adelante, ¿no? A partir de ahora, la Fiscalía está investigando homicidio doloso y probablemente homicidio doloso en grado eventual, porque estas personas, estos chicos, tuvieron que haberse representado lo que significa una patada a la altura de la cabeza, por ejemplo. Todos conocemos las consecuencias. Como mínimo, una lesión grave. Ahora, me van a preguntar, ¿fue una persona o fue más de una persona? ¿Fueron 3, 4, 5? ¿Qué va a pasar ante estas circunstancias si es que la Fiscalía nos puede establecer con exactitud quién fue el que dio el golpe certero, el golpe mortal? Bueno, todos probablemente, si es que es así, si fueron 2, 3, 4, 5 chicos los que lo agredieron, que le dieron patadas, probablemente todos van a ser imputados. Y a la hora del juicio, a la hora de establecer la reprochabilidad, es decir, y la punibilidad, los años que le correspondan a cada uno, bueno, ahí se va a estudiar si uno fue más colaborativo con la Fiscalía, si mostró arrepentimiento, y de acuerdo a eso se va estableciendo la medición de la pena para cada uno de ellos. Pero en principio ahora, por homicidio doloso, se está investigando. ¿Cuántos hay ahora detenidos? Nada, nadie. Hay 8 convocados. Pero convocados. 8 personas ya declararon hasta ahora. Hasta ahora, entre partícipes, entrenadores, kinesiólogos, entrenadores, los que estuvieron, incluso este chico de 14 años que con sus padres ya se presentaron. Bueno, ellos declaran o no, porque tienen que hacerlo ante un juez penal de garantías, ¿verdad? Si es que van a ser procesados. En otros casos, Aníbal y Carlos, conocemos el caso de Fernando Báez Sosa, lo comentábamos más temprano con Carlos, que la autopsia fue determinante para llegar hasta el autor
de ese asesinato. Exactamente. La autopsia más el trabajo forense y de criminalística incluso hasta pudo determinar quién usaba esta zapatilla que vemos en imágenes, este Champion, porque prácticamente el logotipo, la ranura quedó impresa en la cabeza. Entonces, eso permitió también finalmente en las incautaciones determinar a quién pertenecía y por ende quién fue el autor de esa patada. Pero, ojo, tiene mucho que ver también con lo que decía precisamente el compañero, porque, Aníbal, porque acá en este caso fueron varios los imputados y todos recibieron condena. Todos recibieron condena, en mayor y menor grado. Exactamente. Precisamente por esa participación que tuvieron y por esa, digamos, esa colaboración o ese pedido de perdón que hicieron al momento del juicio, ¿verdad? Ahora, en este caso en particular, hay que decir que a la Fiscalía se le presenta bastante complicada la situación porque los testimonios, por supuesto, van a ser de mucha importancia, pero si hay algún registro fílmico va a ser mucho más relevante todavía. Hasta ahora no apareció ninguno. Nada. Lo raro es que hayan filmado la gresca en el primer partido, la sub-19. No la segunda. Y no en la segunda. Pero qué raro. Bueno, pero esas son, digamos, las cosas se raras, comunicaron con nuestra producción justamente algunas personas que fueron testigos y que aseguraron que hay registro fílmico, hay videos de lo que ocurrió en ese momento y más allá de colaborar con los medios, va a ser fundamental que esta gente colabore con la investigación de la Fiscalía. Y capaz ya la Fiscalía tenga y está manteniendo en reserva esa información, pero en el caso de comprobarse que todos fueron menores de edad los atacantes del pequeño Ismael, la pena privativa de libertad no va a sobrepasar los 8 años. Incluso, mientras dure el proceso, no van a ir a prisión preventiva. Ya. Van a seguir el proceso en libertad. Recordar el caso Fernando Báez, porque acá en este caso, precisamente, la autopsia más el trabajo de la Fiscalía y el trabajo forense fueron determinantes a la hora de presentar las evidencias que sustentaban precisamente la acusación. Ahora bien, quiero preguntarte algo antes de ir cerrando este tema. Sí. Se escucha un audio que se filtra del grupo de WhatsApp de los chicos. ¿Quién es o quién se presume sería el chino, entre comillas? El chino es el joven que aparentemente ya tiene 18 años, cuyo seudónimo chino es indicado por varios de los testigos como presuntamente el que tendría a su cargo la responsabilidad, lo del que derivó se fue y dio la patada a traición. Ahora, queda mucho por investigar. Va a ser fundamental también que estos chicos que forman parte de este grupo, cuyo chat se filtró, también colaboren con la investigación fiscal para determinar finalmente qué fue lo que pasó en esta jornada que debía ser de compartir, de jugar al fútbol, de un momento recreativo y que lastimosamente terminó en tragedia. No, qué contrasentido para un padre, ¿no? Yo pretendo que mi hijo esté alejado de las drogas, de la violencia, lo voy a llevar al fútbol. Finalmente es el fútbol que en el deporte termina matándolo, ¿no? Qué contrasentido. Y también recordar lo que decía el padre, lo decía en guaraní, pero voy a hacer la traducción. Ojalá esto se dé pronto y que se haga justicia ahora en caliente y que no se enfríe y se dilate. Yo quiero a responsables juzgados y condenados ahora, decía el padre del joven Ismael. Estos oficiales están armados. Los chanchones han disparado primero. Hubo una emboscada. Por eso ya fue al filo. No puede ser que haya 70, 100 personas armadas. Bueno, y Fernando también es el nombre de este joven militar de 22 años que fue asesinado durante el fin de semana. ¿Con qué fin? El robo de su motocicleta. Esto terminó generando indignación, mucha conmoción en la ciudad de Areguá. Fíjense cómo fue la despedida precisamente con los camaradas. Estamos viendo también allí gran parte de la comunidad despidiéndolo. Esto ocurría, les decía, durante el fin de semana. Este joven fue sorprendido
por una gavilla de delincuentes que tenía como objetivo sacarle su motocicleta. Aparentemente lo habrían baleado cuando él estaba a bordo de su biciclo porque el impacto fue a traición. Estamos hablando de espalda. Él recibió este balazo que lastimosamente le costó la vida y todo para llevarse su motocicleta. A raíz justamente de lo acontecido es que justamente se trasladó el cuerpo a la morgue judicial para poder determinar si se trató de un solo impacto, si existió violencia previa como golpes, y allí justamente el doctor Pablo Lemir nos daba más detalles acerca de cuál fue la trayectoria de la bala y cuál fue la causa exacta de la muerte. Vamos a escuchar. En la región supraescapular, es decir, en la parte por arriba, digamos, de lo que la gente conoce popularmente como paleta, ¿verdad? La bala ingresa al ser un proyectil de baja velocidad. Inmediatamente al entrar en esa zona golpea contra el hueso y eso hace que se desvíe dentro del cuerpo en su trayectoria y lamentablemente entra en el tórax, perfora el pulmón del lado izquierdo, de lado a lado, hace como una trayectoria horizontal dentro del cuerpo, perfora el pulmón también derecho y termina quedando ahí adentro el plomo, dentro del pulmón derecho. Eso provoca una hemorragia masiva, digamos, de ambos pulmones, que es lo que finalmente provoca una asfixia. Se termina asfixiando por el hecho de que ya los pulmones no se pueden hinchar porque están perforados y está totalmente llena la cavidad del tórax de sangre. Entonces estamos ante una muerte de tipo homicida porque estamos hablando de un disparo de arma de fuego y una muerte agónica. Una muerte agónica es lo que decía el médico forense, atendiendo a que los pulmones fueron perforados por la trayectoria del plomo y eso lastimosamente le termina causando la muerte a este joven militar de 22 años, que estaba en compañía de su novia, y si bien la policía hizo una serie de allanamientos, logró detenciones, la recuperación de la motocicleta, aparentemente el trasfondo podría ser otro. Quién sabe del por qué decidieron llevarse la motocicleta, pero el testimonio de la novia fue fundamental dentro de la investigación porque ella mencionó que la persona, o sea, una de las personas que atacó a este joven lo llegó a nombrar, le llamó por su nombre y posteriormente se dio este balazo. Así que no se descarta la posibilidad de otro trasfondo que no sea el robo. Pero escuchemos lo que decía la señora Mabel Orrego, la mamá de este joven militar de 22 años, bastante sentida acerca de lo que conversó con su hijo en las últimas horas previas a su muerte. Y pido justicia, le digo al ministro del Interior. No solamente le sacaron la vida a mi hijo, me sacaron la vida a mí, muerta en vida. A todos acá con sus hermanos nos mató a todos, señor ministro. Y por favor te pido, te suplico, señor ministro. Ella agarra cana, en mongo recamina la policía fuera toncena y cuál hay comisaría y to correa, to agarrar a la delincuente. Y yo pido justicia para mi hijo, justicia pido. De corazón para mí, Fernandito, porque él era un niño bueno. Cuando se fue en mi casa llegando de un domingo me dijo, mira mamá, cumplí tu sueño, ya tenés un hijo militar, me dijo, y lloré de alegría y ahora estoy llorando porque ya no tengo más mi militar a mis niños, a mi fecho. Se compró al contado, se compró para su moto hace como 3 meses, todavía no hace ni 3 meses, estaba terminando de no sé qué cosa, le estaba poniendo todo para salir a recorrer. Me dijo que me iba a llevar mamá rorata, no me pasear a hacer moto, no, nada interés con Deico. Me iba a llevar hacia Luque Samber, me dijo, y no antes ayer a la noche, y yo, ayer ya no. Así me dijo. Y gente, mamá, peñemoña en miedo, me preparamos ya por fuera del lugar cosas para que no le saquen vida a otro muchacho que trabaja, que estudian para salir. Él era un niño muy sacrificado, salió adelante.
Sí, aboni carne hablo no te tira el buen. Oh, ya ha pero que habla camioneta o en la jupía. Ve, cosa? Gris. Bueno. Ojo, ve a peo, joder, madre. Pero si estamos a joder. Bueno. De acá, en el vehículo mencionado. Bueno, en la zona de San Miguel, departamento de Misiones, este fin de semana hubo fiesta y no es para menos. Fue en la casa de doña María. Se llenó de gente. Estaba celebrando 102 años. Tuixaitereí La Farra, San Miguel Misiones, Peco fin de semana. Y como era de esperarse, familiares, vecinos y amigos de doña María Felicia Vallejo, viuda de Quintana, se hicieron presentes en el festejo de sus 102 años de vida. Ella luce espléndida, con mucha salud y bastante lúcida. ¿Cuánta familia? 7, 8 más, botas uno. 7, 8 no hay más, 7. Hay que porque esta idea yo lo que colorado. Antes, ¿qué color hay que? Usted antes hoy se la servida, la colorado, porque ahora para el cuá, ahora con la abuela, donde lo cuá, las abuelas con que los perros. Esta cuñán bareté lleva la juventud en las venas, en una virtud que viene por lo visto de familia de sus abuelos. 110 años, mamá. Ay, pero ir al juicio, mamá. Venía a dos leyes, pero era esa hombre, una de las cosas. Porque hay cosas en este año, vea. Hombre, ahora eres. Entonces, no me acaba. Yo al escribir el más guardé y se pone ahí. Hace dicho, pues, no hay que hacer, pues, a las abuelas, 110 hay. Año yo más no lo da. Hace cuando 102, aquí se lleva, y me la habitó, me la cama, va a ir con esta serie. Pues, no de esto, hay más por la coca. Así como la ven, ella sigue trabajando en la chacra. Sus días transcurren en medio de la famosa corpida. No vamos a hacer la gripe, va, y tú ya, deja de ir a coco, eso ya lo puso. El año te pasa el ramo mío entero. Espera. Hoy yo me usé la de Capipi. Cuando año te pasa el ramo mío que hace manduí. No me ir a hacer esto más. Hace pase por este y no va a morir. Las así hace mía. En medio del festejo, nuestra querida abuela dejó un mensaje para las autoridades locales. Su mejor regalo, sin duda alguna, será un camino de todo tiempo. Porque ha pegado ni varios burucases. Pues ahí orienta para el campo, y campo me mete. Es muy capaz de la cinta, mío, capaz de la ruta, más agua, cuando estamos antes de ir al campo, ahí ya que la orientaba. Eso yo puedo abuela la prohibí también libre. Ayer le permiso la mola orientada nunca para el campo. A ver, supermercado y añemo. Así, doña María nos demuestra que con fe en Dios y con fortaleza, la barrera del tiempo no existe.
una avioneta totalmente incinerada, no sabemos las circunstancias, sabemos que capotó en este lugar. Bueno, tema que nos afecta a todos, transporte público. Finalmente, el Viceministerio de Transporte dio a conocer los detalles de lo que se considera como una revolución de transporte público según lo que prometen. Algunos detalles de este proyecto incluyen, por ejemplo, la creación de nuevas áreas metropolitanas para agilizar el tránsito de las diferentes líneas que están operando. Por ejemplo, se habla de un eje norte, de un eje este, de un eje noreste, sureste, hasta la zona de Ñemby, Nueva Italia aproximadamente, y un eje sur finalmente que se estaría implementando en distintas modalidades. Vamos a ver otros detalles acerca de esto. Se crea un fideicomiso que va a tener a su cargo administrar este plan del gobierno. La inversión sería de 300 millones de dólares. Este es un tema que interesa a mucha gente. Integración tarifaria, es decir, un transbordo sin costo en ciertos horarios y bajo ciertas modalidades. A esto agregamos otro tema muy importante, un foro de participación ciudadana que va a monitorear y proponer acciones de mejora en la gestión de transporte. Y fíjense esto, acciones a corto plazo. La compra de 30 buses eléctricos, la implementación de carriles exclusivos, también algo que pide mucha gente, el transporte nocturno y 250 nuevos refugios y puntos de parada. Entre otros puntos también se menciona que, por ejemplo, se va a declarar a través de un proyecto de ley a transporte público como un servicio esencial, con lo que se estaría blindando esto y con esto también un poco tratando de evitar que se produzcan los paros por parte de los empresarios. Los buses no van a dejar de salir, se va a estar ampliando el área metropolitana a largo plazo, 1000 nuevas unidades con buses eléctricos, monitoreo permanente en cuanto a seguridad con cámaras en cada bus y también un nuevo modelo de negocios, una alianza público-privada que aplica la política de movilidad a través del sector privado. Cuando hablamos de imprescindible, esos buses tienen que seguir en el sistema. Entonces vamos a tener la figura de la afectación al servicio. Esa afectación al servicio blinda a los bienes del servicio, del transporte público, a los bienes estratégicos, a que estos activos estratégicos, flota de buses, sean secuestrados. Siempre van a estar afectados al servicio. Es una garantía más de que estos bienes, una vez que estén incorporados bajo proceso de licitación, nadie los pueda confiscar, sacar, embargar. Siempre están afectados al servicio. Incluso el propio dueño no puede sacar el servicio porque está afectado al servicio. Y eso voy a aplicar con más fuerza. Entonces son conceptos muy potentes e innovadores que estamos incorporando en la ley de reforma. Y los buses se están poniendo viejos rápidamente. Hay que renovar, porque la renovación no es una simple cuestión financiera. La renovación es una necesidad. Un bus nuevo es tratarle mejor a la ciudadanía. Y un bus nuevo también es seguridad para la ciudadanía. Hay que renovar la flota. Si hoy no hacemos nada, vamos a tener 600 buses con más de 20 años al terminar este gobierno. Hoy tenemos que hacer algo. Los 1000 buses también tienen que ver con ampliación. No solamente renovar, sino que ampliar el parque automotor de buses. Eso nos va a dar fuerza también para mayor frecuencia. Entonces es necesario empezar este proceso de incorporación de buses a la flota. Pero no solo necesitamos de nuevos buses, sino también de un mejor servicio, de una mayor frecuencia. Leila Jiménez le está dando seguimiento a esta problemática del transporte público de pasajeros. Buenas noches, Leila. Exactamente, ¿qué tal, Aníbal? Y sobre todo este problema del transporte público se ve, bueno, además de a diario, a primeras horas, sobre todo también, por ejemplo, los fines de semana, los días domingo, y ni hablar de los días feriados. Y estamos hablando también ya de una iniciativa denominada Colectivo 24/7. De hecho, hay una charla aquí de fondo en la que están participando algunas autoridades, están participando también miembros de la sociedad en general, estudiantes que son también los proyectistas, y me decía Sebastián Gariay, quien es uno de los coordinadores, que ya presentaron justamente este proyecto también al Viceministerio de Transporte. Pero ¿en qué consiste justamente lo que es esta propuesta de ustedes, Sebastián, Colectivo 24/7? Hola, buenas noches a vos, a toda la audiencia, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, Colectivo es un movimiento que se genera desde la sociedad civil con los estudiantes, trabajadores, a partir de la problemática del transporte público, ¿verdad? Nosotros tenemos una serie de propuestas para reformar el transporte público que fue clasificada según la facilidad de implementar, según la facilidad de comunicar y según la facilidad de elaborar la propuesta, ¿verdad?
y calificando también el grado de urgencia, ¿verdad? Entonces nosotros encontramos que realmente garantizar el servicio 24 horas los 7 días de la semana es lo más urgente hoy, y presentamos hoy esa primera propuesta en la Universidad Nacional de Asunción. La propuesta consiste en una serie de itinerarios, 6 en total, que funcionen durante toda la noche, ¿verdad? Vemos que hay una problemática muy grande con los trabajadores que se quedan a dormir muchas veces en su puesto de trabajo esperando la siguiente hora del colectivo. Muchos estudiantes que tienen que reducir su carga horaria en la universidad porque su colectivo se acaba temprano y mismo ante la oportunidad de acceder a puestos laborales o impulsar la economía nocturna, mismo los hospitales, ¿verdad? Y la posibilidad de trasladarse a un bajo costo, son las razones por las cuales impulsamos esto, en donde se proponen una serie de cosas como implementar un subsidio por kilometraje, implementar un sistema multimodal, si bien los 6 itinerarios no alcanzan a cubrir las compañías de los diferentes municipios de Asunción y el área metropolitana. Sí se implementan sistemas multimodales en donde el usuario, en vez de gastar 50.000 guaraníes en una plataforma como Taxi o Uber, puede acceder hasta un punto mucho más cercano y complementar con un familiar o con otro medio de transporte. El subsidio, que no solamente sea por pasaje, sino que sea por kilómetros, donde incluso se pueden combinar ambos sistemas, de modo que también exista un incentivo para el empresario de Arcagente. Y otra cosa que es el transbordo, ¿verdad? Que es muy importante, en donde por un lapso de tiempo la persona con su mismo pasaje pueda hacer conexiones de modo a poder aprovechar mejor el sistema. ¿Cuáles son estos 6 itinerarios de los que me estás hablando? Porque me parece muy importante conocer los puntos también, sobre todo para los que van a ser beneficiados. Totalmente, bueno, los 6 itinerarios son itinerarios de líneas ya existentes, ¿verdad? Existen 2 maneras de llevar adelante el proyecto. Uno es que el proyecto se concurse, y esto tiene una ventaja de que se genera mucha más competitividad entre las diferentes empresas, pero genera una desventaja, ¿verdad? De que de repente es un poco confuso para el usuario que el itinerario de su línea sea uno a la mañana y sea otro a la noche, ¿verdad? Esto puede generar dificultades en la implementación. Entonces lo que nosotros sugerimos es que las 6 líneas sean líneas ya existentes durante un plan piloto de un año, y que luego, bueno, se pueda hacer esto mucho más competitivo dentro del plan de reforma del viceministerio. Me hablaba de puntos como hospitales, universidades, locales gastronómicos, ¿verdad? Que generalmente son los trabajadores de estos puntos los que mayormente se ven afectados con la falta de transporte en horas de la noche. Totalmente, ¿verdad? Vimos titulares no hace mucho tiempo de trabajadores que se quedan a dormir en las paradas, los estudiantes también. Es muy importante hablar de la inseguridad también, ¿verdad? No solamente de lo que ya pasa en la noche, sino que los altos tiempos de espera en las paradas de buses hacen que tengas una tendencia a ser víctima de inseguridad, y no solamente en la parada, sino que también caminar mucho hasta tu casa desde un punto hace que sea más inseguro también. Entonces también en la propuesta contempla que las paradas tengan una adecuación en donde se implementen cámaras de seguridad y se iluminen bien, ¿verdad? Nosotros proponemos la creación de, aparte de lo que ya existe, 30 paradas. El costo total de todo lo que nosotros proponemos es de $2 millones anual, que queremos que se incluya en el presupuesto general de la Nación del 2025, que de repente suena mucho diciendo así, ¿verdad? Es decir, yo no tengo $2 millones en mi mochila, pero sin embargo, cuando se trata de garantizar un servicio tan fundamental para la gente y cambiar la calidad de vida nuestra, ¿verdad? Porque nos afecta a todos esta problemática, estamos hablando de una suma bastante posible, en donde nosotros creemos que esto es completamente posible, pero sí, muy importante, que sea por lo menos una base de 6 itinerarios como para que exista un sistema, ¿verdad? Que no empiece a medias o que sea un itinerario nomás o 2 itinerarios nomás, porque existen antecedentes donde eso no logró mantenerse en el tiempo. ¿Qué le dicen las autoridades, Sebastián? ¿Puede ser factible esto y a partir de cuándo implementarse? Totalmente, ¿verdad? Yo creo que existe una voluntad importante de reformar el transporte público. Hoy se está tratando un proyecto que abarca justamente diversos temas que nosotros también tocamos. Entonces lo que nosotros queremos es que el viceministerio adopte esta propuesta nuestra para llevar adelante el bus nocturno, que también anunciaron ellos que quieren implementar, y bueno, que podamos socializarlo también de modo a que todos los actores de la sociedad se sientan involucrados,
porque para que el transporte público se reforme y el proceso de reforma sea exitoso, todos tenemos que estar en el mismo lado y tenemos que generar un gran consenso social en donde estén trabajadores, estudiantes, todos los actores gubernamentales, todos los sectores políticos, del mismo lado decir, este es un problema que nos afecta a todos los paraguayos y acá tenemos que ponernos, como se dice, la albirroja y pelear todos juntos del mismo lado. Muchísimas gracias, Sebastián Garay, entonces coordinador también de este proyecto. Volante, ¿cómo me dijiste se llama? Colectivo 24/7. Colectivo 24/7, entonces, y bueno, la charla que se está llevando adelante ahora también, justamente dando a conocer este proyecto a las personas que están participando y que de hecho ya fue presentado también a las autoridades del Viceministerio de Transporte y otros sectores también. Sí, realmente suena bastante bien, bastante entendible las explicaciones del estudiante y ojalá que nuestras autoridades se lleven en práctica este proyecto o por lo menos conjuguen con su proyecto esta iniciativa de los chicos para la prestación de un mejor servicio del transporte público de pasajeros y que efectivamente tengamos ese colectivo las 24 horas durante los 7 días de la semana. Gracias, Leila. Hasta luego, hasta luego. Estos oficiales están armados. Los chanchones han disparado primero. Hubo una emboscada. Por eso ya fue al filo. No puede ser que haya 70, 100 personas armadas. Bueno, y por otra parte, investigan un aparente caso de feminicidio que se registró en Pedro Juan Caballero. El hallazgo del cuerpo de la víctima se produjo esta mañana, cerca de las 11 aproximadamente. Sus propios hijos la encontraron muerta en su cama. Ellos ya sospechaban lo que estaba pasando con la pareja, atendiendo a que en las últimas horas fueron a rescatar a su mamá de una discusión previa que se produjo, de la cual la mujer les puso al tanto a sus hijos de lo que estaba ocurriendo. La llevaron ayer en horas de la tarde, pero ella regresó ya en horas de la noche después de mucha insistencia y lastimosamente los hijos no tuvieron otra opción que acceder a ese pedido. La llevaron a la casa donde se encontraba este hombre, que es el sospechoso del crimen, Crescencio Arce López, y un poco después, lastimosamente, ya este desenlace. La habría asesinado con un cortahierro, según lo que se pudo encontrar en cuanto a indicios en el lugar de los hechos. Ahí estamos viendo los datos de la persona sospechada de este hecho, que por cierto no se lo encontró en la vivienda. Llegaron los investigadores, la fiscalía, en fin, para el levantamiento del cuerpo y él no estaba en el sitio, por lo que lo ponen como el principal sospechoso de este crimen. La víctima, una mujer de 63 años, Leonida Domínguez de Arce. Y el autor, ya veíamos su identidad, Crescencio Arce López, de 73 años. Vamos a escuchar lo que decía el comisario César González sobre los datos recabados hasta el momento. Encontramos ahí en el lugar cortahierro totalmente ensangrentado, por lo que presumimos era que a lo mejor se le haya ocasionado la muerte con el golpe de esas herramientas. Ahora, heridas de arma blanca sería, comisario. Aparentemente tiene en el rostro heridas contusas, ocasionado por alguna herramienta de trabajo. El señor, el esposo de este señor de 73 años, ya no estaba en el lugar, pero sí se encontró ropas que es de este señor, totalmente ensangrentado, que se cambió este señor y se puso otra ropa, a lo mejor llevándolo al lugar. Con abro no te tira el bui. La ho ha pe que la camioneta o la jupia. Ve cosa? Gris. Bueno. Ho ve ha pe ho ma. Pero si estamos ma ho te ka. Bueno. ¿Ya llevaron la cara? De acá, en el vehículo mencionado. Y varias novedades surgieron hoy en el Poder Judicial. Aquí un resumen en el siguiente compacto. Los primeros citados por incendios forestales este miércoles 18 deberán comparecer ante la Fiscalía de Fuerte Olimpo. Los propietarios de 2 establecimientos ganaderos ubicados en el Chaco
donde de acuerdo a las sospechas fiscales se habrían provocado los incendios forestales que devastaron miles de hectáreas. Los convocados a declaración indagatoria son Hugo Miguel Celada y Hugo Sebastián Jara. La diligencia será ante el fiscal Nelson Colbán. Preliminar para exfiscales. El juez Humberto Otazú convoca para el 2 y 3 de octubre a los exagentes fiscales Hugo Volpe y Armando Cantero para la tramitación de la audiencia preliminar. Es en el proceso por presunto cohecho pasivo, soborno agravado y otros hechos punibles, luego de que supuestamente los entonces fiscales hayan beneficiado al señalado narcotraficante Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro. Ratifican proceso al hijo del fallecido diputado. Alexandre Rodríguez, hijo del fallecido diputado por Amambay Eulalio Lalo Gómez, seguirá en prisión y bajo proceso judicial. Así determinó el juez Osmar Legal al rechazar incidentes de nulidad planteados por la defensa del imputado por lavado de activos y violación a la ley de armas. Nueva convocatoria a exministro de Obras. Para los días 8 y 9 de octubre se estableció la audiencia preliminar en la causa Metrobús. El principal acusado es el exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona. También es citada la ex viceministra de Finanzas del MOPC, Marta Benítez Morínigo. La Fiscalía acusa por lesión de confianza y otros delitos a raíz del multimillonario perjuicio patrimonial que ocasionó el fallido proyecto vial. Mañana la Cámara de Diputados trata el proyecto de ley que busca la modificación de un par de artículos de la Ley 5.444/15 que habla acerca del fomento del consumo de alcohol absoluto y alcohol carburante, que ya tiene media sanción del Senado. Dicho proyecto tiene como objetivo garantizar la cosecha segura de la caña dulce en cada temporada de zafra, dando prioridad al consumo del alcohol derivado de la caña de azúcar. Eso en materia de alcohol carburante, es decir, etanol. Y ustedes están viendo imágenes ya de la movilización de los cañicultores de los departamentos de Caazapá, Caguazú y Guairá, que advierten que mañana van a llegar con sus maquinarias hasta Asunción para solicitar, exigir a la Cámara del Congreso Nacional, a la Cámara Baja digo, la aprobación, la sanción de este proyecto de ley. Pero no está de más recordar también, y de hecho, semanas atrás, ya habíamos presentado la posición de los industriales dedicados a la producción de etanol, de alcohol utilizado para la mezcla con los combustibles, y también mencionábamos que el Ministerio de Industria y Comercio está en desacuerdo con este proyecto de ley que ya fue sancionado o aprobado por la Cámara de Senadores, porque supuestamente va a atentar contra las industrias productoras de etanol. Pero escuchemos lo que decía en aquel entonces uno de los representantes de las industrias alcoholeras. Y tenemos miedo que esto pueda atentar un poco al tema del libre mercado. Pensamos que estos factores dictan un poco la regla de la demanda-oferta y creemos que esto podría aumentar los precios, porque a establecer cupos obligatorios después vos estás condicionando la industria y a su vez los importadores a comprar prevalentemente de repente un tipo de materia prima o otra. Nosotros estamos a favor de todas las materias primas para la producción de biocombustibles, pero creemos que esto lo dicta el mercado. No fuimos consultados, ahora recientemente nos llamaron para participar en una mesa técnica, una comisión, nos llamó de diputados, donde participaremos, donde pasaremos nuestra postura. ¿Esperan ustedes que en diputados se rechace esto? Esperemos que se rechace eso. Ahora, y a nivel gubernamental, ¿cómo se está manejando este asunto? Hay unas divisiones, hay unas posiciones y esperemos que eso se resuelva rápidamente, porque lo que queremos es hacer florecer la industria del biocombustible, pero en armonía con todo el resto. Bueno, vamos rápidamente al ámbito de la salud. Otro escándalo lastimosamente envuelve al Instituto de Previsión Social. En este caso, un bebé de solo 1 año y 1 mes fue suministrado con leche, nada más y nada menos que en las vías, cuando estaba internado después de haber sido sometido a una cirugía. Obviamente el hecho generó un tremendo susto y una reacción rápida en el pequeño cuerpito del bebé, que felizmente, gracias a Dios, se está recuperando en este momento, gracias también a la asistencia de los médicos después de haber intervenido en este
en este caso que se considera como una distracción de una enfermera que habría sido la responsable. La Fiscalía ya está interviniendo en el caso y el IPS abrió un sumario. Escuchemos lo que señalaba la madre de la criatura acerca de cómo ocurrió este terrible incidente. Ahí él empieza con un episodio de convulsiones, taquicardias, y fue horrible porque en ese momento no había un médico de guardia. Las licenciadas a toda costa quisieron tapar la situación, cubrirse entre ellas, y fue una lástima porque pasamos un mal momento con mi hijo. Esto le pudo haber costado la vida a mi hijo. Y la verdad que como mamá me duele muchísimo todo lo que ya estamos pasando, porque hace cuestión de más de casi 22 días ya estamos acá. Él salió de terapia intensiva. Lo ideal era ir ya esta semana a casa y lastimosamente por lo ocurrido volvimos a quedar porque se le practicó otra vez estudios, se le tuvo monitoreado esa tarde noche. Costó como 5 horas estabilizarle porque esto pasó entre las 4 ya y las 9:30 él seguía con episodios de taquicardia. Bueno, terrible esto, ocurría el martes pasado. El caso se daba a conocer este fin de semana cuando la madre decide presentar el caso públicamente. Y sobre el tema de la enfermera, ¿qué fue lo que manifestó la madre? Aparentemente se encontraba indispuesta para hacer su trabajo. Yo me fui a pedir la leche de mi hijo y me atendió luego con malas ganas. Ellos hacen cambio de turno cada tanto. Y yo creo que, ¿por qué estaría cansada si ella está entrando recién en su guardia? Estaba entrando. Sí, así mismo. Ella esa tarde iba a quedar con nosotros. Lastimosamente, ni con las disculpas del mundo, la verdad, se nos olvidaría lo ocurrido porque fue horrible, fue horrible. Mi hijo se puso todo morado, casi media hora estuvo así y no sabía qué hacer. Sentía que mi hijo se moría. Con respecto, el IPS ya emitió un comunicado aseverando que hay un sumario abierto a raíz de este caso que se está investigando. Lo que dice preliminarmente el gerente de salud es que efectivamente se trató de una distracción de la enfermera. Distracción. ¿Cómo argumentó la distracción? ¿Cómo se distrajo? ¿Qué dijo? Eso vamos a ver ahora con la investigación que está ocurriendo en este momento con todos los estamentos involucrados, desde la Dirección de Enfermería, Control Interno, una sección que se denomina Seguridad del Paciente, Fiscalía, y también nosotros pediremos el día de hoy un sumario administrativo para todos los involucrados. Muy riesgoso, puso en peligro la vida de la criatura, es un acontecimiento que nadie quisiera tener en su hospital en ningún lado porque es muy riesgoso y realmente pone en peligro. Bueno, una distracción que efectivamente pudo tener una consecuencia fatal. Ahora el pequeño bebé se está recuperando todavía en el Hospital Central del IPS. ¿Qué se sabe acerca de esta enfermera? Fue separada del cargo, está bajo dependencia del Departamento de Enfermería, está a cargo de ellos sin contacto con pacientes. Estamos hablando de una licenciada recién recibida, con poco tiempo de experiencia en este tipo de maniobras. 16 años de antigüedad. ¿Cómo se explica esto? Una persona con tantos años de... Compañía Castorcue, distrito de Tabay, departamento de Caazapá, capotó una avioneta Cessna. Estaría relacionada al narcotráfico. Se presume que fue incinerada porque encontraron los intervinientes bidones con combustibles. De momento se tienen 5 demorados. Intervino personal de investigaciones y antinarcóticos de la Policía Nacional, designados al departamento de Caazapá. El comisario Jorge Aquino dio más detalles. Una avioneta totalmente incinerada, no sabemos las circunstancias, sabemos que capotó en este lugar. Lo único que vemos que está sano es uno de los trenes de aterrizaje, ¿verdad?, que está un poco apartado del lugar. Y después totalmente quemada la aeronave. ¿No hay ninguna persona fallecida? No se encontró nada, en absoluto. ¿Qué es lo que se encontró aparte de la avioneta? ¿Bidones cargados de combustible? Bidones cargados de combustible. En esta isleta que se ve atrás, ahí supuestamente estaban y de ahí sacaron 7 bidones. ¿Lleno todo? Lleno está. Se ve parte donde se pudo observar que quemaron intencionalmente.
Eso es lo que están verificando ahora el personal de criminalística, presumiendo de que habrían tendido una mecha y quemaron acá para alcanzar la avioneta. Y bueno, ¿hay personas demoradas en este caso, comisario? Hay 5 personas demoradas para poner a cargo para el Ministerio Público. Bueno, y vamos con esto que ya anticipábamos, la actitud de este hombre que decidió amenazar con quemar su casa con sus hijos pequeños adentro, de 4 años y otro de 1 año y 3 meses. Todo para poder molestar a su pareja que está trabajando en el exterior. Imagínense cuánta gente se sacrifica, se va a España o a Francia, como en el caso de esta mujer, para enviarle lo mejor a su familia, para sustentarlos desde allá, porque acá la situación no está fácil. Y de repente les llega un video como este, un drama como este, que fue ocasionado por su propia pareja, ya que este sospecha una supuesta infidelidad, le confundió una fotografía, imagínense, e hizo esto, empezó quemando el sofá de la sala de esa vivienda y en el video se puede ver que a su lado estaba su hijo de 4 años observando todo. Y no hablamos solamente de imagen, él dejó un mensaje en este video, también vamos a escuchar a continuación. Nada, de acá empezamos a mirar un poco para que veas que es cierto, para que no diga que estoy mintiendo. Me vale pollo, no engañaste vos con tu chupón. A nosotros vamos a ir de acá. Vení a buscar tu casita pero en ceniza. Bye, bye baby. Hasta tu sofá, mira. ¿Cómo vamos a quemar nosotros? Somos locos y nada, ahora mira. Ahí, ahora ahí está, mira. Esta es tu última oportunidad para decir bien tu verdad. Decinos bien, si no querés o no. Eso lo estamos preguntando, ahora te damos la oportunidad para decir la verdad. Por el cueray, si ese cueray te viene ya puede ir blanca, chao. Ñañeta se van a andar y con diaba. Bueno, somos locos, Ina. Es la amenaza, parte de lo que decía justamente en este video. Y allí vemos cómo se quemó el sofá, pero casi esto se terminó expandiendo en otras partes de la vivienda, de no ser justamente por la reacción de la abuela, a quien también le llegó el pedido de auxilio por parte de la hija que estaba en otro lado, en otro país, en Francia. Imagínense, la abuela llegó y rescató a los niños antes de que esto pase a mayores. Llegaron los bomberos, hicieron el trabajo para poder extinguir las llamas y que no se termine quemando del todo la vivienda. Y por supuesto, como corresponde, la detención de este hombre que no invade legalmente, así como podemos ver en este video. Él luego dice, justamente en parte de este video que fue grabado por él para poder amedrentar a su pareja. Y lo estamos viendo ya recluido en la comisaría 24 del barrio Puerta del Sol de Hernandarias. De esta forma terminó este hecho de amenaza por parte de este hombre que sospecha infidelidad y por eso quiso quemar la casa con sus hijos adentro. Vamos a escuchar lo que decía el asistente fiscal sobre esta causa. Se abstuvo de prestar declaración, seguramente asesorado ya por su defensa técnica, ¿verdad? ¿Y cómo fue el hecho en sí? ¿En qué momento él estaba solo con los pequeños? Según la denunciante, los niños estaban con la abuela, ¿verdad? Que vive a una cuadra del lugar y a las 5:30 de la tarde el padre va a buscarle para compartir un rato con ellos, ¿verdad? Como la custodia prácticamente quedó con la abuela, entonces... Y en ese lapso de tiempo tuvo una comunicación con la madre y aparentemente vio una foto en que tenía una pequeña lesión y él mismo malinterpretó esa circunstancia y agarró un momento de ira, ¿verdad? ¿Qué causó eso? Bueno, tomó el encendedor y ahí quemó el sofá. Que quemó el sofá y es el único mueble que fue quemado en la casa. Estos oficiales están armados. Los chanchones han disparado primero. Hubo una emboscada. Por eso ya fue al filo. No puede ser que haya 70, 100 personas armadas. Bueno, minutos detalles de este incidente previo al encuentro entre Sportivo Luqueño y Olimpia a balazos. Bueno, tan solo el fin de semana, escuchen, al menos 3 animales vacunos fueron faenados por avijeros en la zona de Valenzuela. Incluso uno de los casos ocurrió a plena luz del día, a metros nada más del establecimiento.
¿Cuál de propiedad, don Genaro? De propiedad. Hago, a ver, ayuda muy una vez, a ver, a muy a veces. A ver, la juega muy. A ver, yo me llamo Cupere. A ver, a la hora. A tengo Pepe Capata, fiscal, doctor, Capata, dice, a ver, carne, hablo, no te quila gribu, Hoy se la gribu. Hoy se la pero que habla la camioneta, hoy la jupía. ¿Para la jupía? Ojo, esa, opillo. Camioneta. Camión de, ¿cosa? Coche. Auto. Gris. Ojo, veja, ojo, ama. Pero si estamos, abajo. Veame la denuncia, luego la patrullera. Vamos, hoy tema. Hoy tema. Hoy tema. Apeño, para porque sí. No cana imbaba ñamacio. Ape, pues. No, apeño cana imbaba, yo esa la. Amba, no que está, no que está. Va ella de ahora jala soy. Jala soy cagado, tío. Está en la casa la. Hapeango pues ya porque no hay mete cuña caile será me voy potaita. Ocana baile. Ocana hay el mismo. El mismo grupo. El mismo vehículo. El mismo pea oye zapán. Este es el sendero que fue formado por los cuatreros. Caminaban por este sector y es el mismo que utilizaron para escapar a bordo de un vehículo que fue plenamente identificado. Se trata del señor Edison García Morínigo, paraguayo soltero de 25 años de edad. ¿De acá llevaron la carne? De acá, en el vehículo mencionado, color gris, premio. ¿Y le corresponde el vehículo a él? Está a nombre de su señora, sería su pareja. ¿En las últimas horas cuántos casos hubo? En la ciudad mismo 3 casos, tuvimos 3 casos. Estos son los senderos de la colonia Piranetá en la zona de Valenzuela, departamento de Cordillera. Calles rurales, vecinales que finalmente se convirtieron en la ruta de escape de estos cuatreros profesionales. Tomaron rumbo en dirección oeste, es decir, buscaron alternativas para salir a la ciudad de Piribebuy a través de la compañía Ñuguazú. Sin embargo, cámaras de circuito cerrado de zonas aledañas captaron al mismo vehículo que aparece en las escenas de abigeato y finalmente mediante eso se logró identificar al principal sospechoso, al líder de los cuatreros de Valenzuela. Y la violencia en el fútbol desgraciadamente se instaló dentro y fuera de las canchas. ¿Por qué decimos esto? Porque ayer estaban por disputar en el Defensores del Chaco el partido entre Olimpia y Deportivo Luqueño. Y de vuelta a las afueras, en el entorno de los Defensores del Chaco, enfrentamiento entre barras bravas, pero del Sportivo Luqueño, entre sí, barras contrarias. Pero escuchemos un poquito todo lo vivido minutos antes de iniciar el partido entre Deportivo Luqueño y Olimpia. Ahí nomás, quieto. Esta afirmación fue realizada por un agente de la Policía Nacional. De hecho, se escucha el momento en que da las instrucciones a uno de los cabeceros
del grupo antidisturbios de la Policía Nacional. ¿Y qué dice el relato? ¿Quiénes estuvieron participando? ¿Cuál fue la razón de este enfrentamiento? Minutos antes, decíamos, del partido entre el Sportivo Luqueño y Olimpia, se reportaron incidentes. Según lo relatado, el ataque habría sido por parte de los denominados chancholigans, que se habrían infiltrado hasta la zona restringida con armas de fuego, y desde allí, estando ya en el anillo de seguridad, habrían empezado a disparar a quemarropa contra los integrantes de la otra barra brava del Club Sportivo Luqueño. 29 integrantes de una de las barras fueron imputados por perturbación de la paz pública. Esto pasaba, repetimos, minutos antes de iniciado el partido anoche entre el Sportivo Luqueño y Olimpia. De vuelta la violencia en los estadios. Tenemos el testimonio de una de las personas que estuvo de cerca viviendo lo sucedido. Podemos decir que enfrente y en la vista de la seguridad nacional hubo una emboscada. Como hincha del Sportivo Luqueño, nosotros fuimos llegando entre señoras, criaturas, jóvenes y gente de todo el sector que acompaña al Sportivo Luqueño, y lastimosamente un grupo estaba dentro de un estacionamiento armado peor que la gente de la guerra de Irán. El segundo anillo. En el primero te revisan las cédulas y coincide con tu entrada. La segunda es más estricto ya como para entrar al estadio, donde ya te revisan por completo. Y pasamos los dos filtros, y en ese intermedio de esos dos filtros pasó lo que ahora estamos encontrando, que inclusive hay comunicados que se están lavando la mano. 250 hinchas más o menos estábamos llegando, y cuando empezamos a bajar, el primer grupo pasó, llegamos a la zona y empezamos a descender con los 3 buses que veníamos todos los hinchas, y en ese transcurso llega y es evidente, o sea, hay demasiada evidencia para poder decir que hubo una emboscada y hubo un encubrimiento también detrás de todo esto. Porque no puede ser que haya 70, 100 personas armadas esperando que estén llegando la otra facción, y el resultado acá no es simplemente cuentos, son hechos. Ahora tenemos 3 personas hospitalizadas, 2 personas que tienen incrustadas las balas. Seguramente acá la gente, las propias personas que están dentro, familiares, seguramente en algún momento van a hablar también y van a estar diciendo lo que pasó, ¿verdad? Acá la pregunta más importante que hacemos es: ¿qué hacía ese grupo ahí en el medio de 2 filtros enormes policiales? ¿Qué hacían? ¿Por qué estaban ahí armados? Hablemos de jubilaciones VIP, porque mientras usted, señor, señora, y nosotros mismos también como trabajadores, para cobrar eventualmente una jubilación en el régimen normal, trabajamos entre 25 a 30 años y aportamos esa misma cantidad de años. Del otro lado está el sector político, y más precisamente el parlamentario, que goza de una jubilación completamente privilegiada. Estamos hablando del régimen VIP de los parlamentarios, en medio de lo que se viene hablando bastante también en las últimas semanas. El déficit que enfrenta la caja parlamentaria en la que aportan diputados y senadores. Actualmente ellos, con tan solo 2 periodos siendo reelectos, pueden llegar a gozar ya de un régimen de jubilación una vez que cumplen como mínimo los 55 años de edad y apenas 2 periodos de aporte. Eso quiere decir 10 años de trabajo. Del otro lado, otra posibilidad es que lo hagan en un total de 15 años de aporte, es decir, 3 periodos parlamentarios dentro del poder legislativo, y a través de eso ellos ya pueden gozar de una importante suma de dinero para su jubilación VIP. Suma que puede llegar a repercutir y a generar un déficit enorme. Solamente la caja parlamentaria, según los últimos estudios de analistas económicos, dicen que en 15 años puede generarle al Estado un déficit de cerca de 100 millones de dólares. ¿Por qué esto? Porque un senador o un diputado aporta apenas el 22% de su millonario salario por un periodo bastante corto de tiempo, pero después recibe su jubilación por mucho más tiempo,
teniendo en cuenta la expectativa de vida que va hasta los 70 años. Sobre eso opinaban legisladores, el propio ministro de Economía también. Escuchemos lo que decía, hablando de que este es un mecanismo insostenible, la senadora Celeste Amarillo. O sea, es un despilfarro realmente de la caja parlamentaria. Y tiene que ser una edad mayor y tiene que ser por lo menos 2 periodos, 10, 15 o 15 y 65 años, una cosa así. Tiene que ser algo, los entendidos sabrán, verá cómo se calcula, pero de ninguna manera vos podés estar acá 5 años y luego pasar a cobrar 25 y no te morís nunca. Y el aporte del Estado siempre se dio, luego se suspendió creo que en 2018, cuando yo entraba de diputada, creo que se suspendió, ahora se pone otra vez para salvar la caja, ¿verdad? Pero en realidad lo que está mal es el procedimiento anterior, se va a volver a acabar, se va a volver a acabar. Porque si cada uno viene, aporta 5 años y cobra 30, lógicamente no hay plata que aguante. Es insostenible. Insostenible, totalmente. Hagamos el ejercicio práctico. Señor Carlos Troche, ¿usted hace cuántos años que está ya aportando a su IPS? ¿Para mi jubilación? Claro, para la jubilación. 30 años. 30 años. ¿Aníbal en tu caso? Por ahí cerca. Ahí. ¿Cuántos años de edad? Ambos 50. 50. Okay. Y necesitamos todavía trabajar para tener esa expectativa. Mínimo 5 años 5 más. años más. Sí. Para una jubilación creo que del 80, ¿verdad? Sí. Y a la par. 60. Para el 100%. Para el 100%. Y a la par, ustedes pagan también los impuestos. De sus impuestos. Y por eso es que hacemos énfasis. Y en el impuesto de usted, señor, señora, también, de ahí sale parte de un jugoso aporte que el Estado pone también dentro de la caja parlamentaria para que ésta se pueda seguir sosteniendo en medio de todo el déficit que se genera. Estuve leyendo que, números más, números menos. Mensualmente, entre intereses y aportes, todo lo que junta la caja VIP de los parlamentarios, 1.600 millones de guaraníes mes. Sí. Pero así también su erogación es de 3.000 millones. El aporte de cada parlamentario es de manera anual. Pueden llegar a juntar eso, pero el problema es que se gasta, se pone gasta el doble. Mucha más. Exactamente, Claro. es como la ecuación directa y sencilla, el ejemplo. Es como que vos ganes 5 millones, pero que vos tengas un gasto de 10 millones por mes. Digo, exactamente. Más o menos así. Es inentendible, si vaya a la quiebra. E incluso ahora los parlamentarios quieren que el Estado asuma su condición de empleador. Claro. Y en nombre de, en esa condición aporte el 7%. Pero el Estado no es, ellos fueron electos. Ellos fueron electos. Ellos no son esa empleados. es la interpretación no que es hace salario, Celeste es Amarilla. dieta. Ahí está la diferencia. No es salario, es dieta. Es dieta. Sí. Habló Carlos Fernández Valdovinos, el ministro de Economía también, y decía, muchachos, paren un poquito la pelota, hacía él cuentas. No está solamente la caja parlamentaria en déficit y sacaba números aún más grandes. Esto necesita una reingeniería total, lo que son las diferentes cajas fiscales que existen, y la caja parlamentaria no debería estar exceptuada de eso. Yo creo que necesitamos sentarnos a hablar porque va a haber mucha gente afectada y tener un solo régimen para todos los diferentes tipos de funcionarios públicos. Que aporten 30 años también los parlamentarios. Y yo no sé si van a poder aportar 30 años, ¿verdad? Pero los funcionarios que trabajan acá en el Congreso tienen que regirse con las mismas reglas que se trabaja. Pero bueno, son debates que vamos a tener que abrir de ahora más. Acá el problema de la caja fiscal va mucho más allá de un solo sector. Y a lo mejor ese sector sí fueron 2.500, son 100 millones en 15 años. 15 años yo te manejo 100 millones de dólares. Lo que no puedo manejar son 160 millones de dólares por año. En 15 años serían, 1.600 más 800, 2.400 millones de dólares. Entonces pongamos en perspectiva eso. Bueno, dejamos, porque mientras ellos gozan de su jubilación VIP, a nosotros nos quieren reformar el código laboral. ¿Y de qué manera lo van a hacer? Hoy ya Santiago Peña dijo, no, nosotros no tenemos un proyecto como tal de reforma del código laboral, pero de igual manera esto dio bastante de qué hablar dentro del sector político. Queremos compartir lo que decía en torno a esta situación el senador Rafael Filisola. Él decía, ¿pero qué vamos a hacer? Vamos a eliminar un derecho porque no somos capaces de controlar que ese derecho se cumpla, hablando de la estabilidad laboral. Es preocupante que planteen una reforma laboral que implica
justamente retroceder en materia de derechos laborales. Es decir, que precarizando vamos a tener más fuentes de trabajo. Bueno, con eso vamos a abrir el debate si los trabajadores merecen vacaciones o horas extras o, qué sé yo, permiso por maternidad, en fin. O sea, si realmente lo que queremos es trabajo de esclavos, perfectamente vamos a dejar de, en primer lugar, vamos a someter a los trabajadores a una situación que no se merece y vamos a perder toda seriedad como país. Una de las excusas que escuché es que los derechos no se respetan. Bueno, y los derechos no se respetan porque el Estado no los hace respetar. Entonces lo que deberíamos pensar es en mecanismos para que esos derechos sean efectivos. Aquí lo que va a incentivar la generación de mayor cantidad de empleos es la seguridad jurídica, decía el senador, entre otras cosas. También hablaba desde el sector del coloradismo la senadora Lilian Zamanito. Es que debe haber equilibrio entre los derechos de los trabajadores y el crecimiento económico, y tiene que estar con los principios del manifiesto del Partido Colorado, que habla de que toda reforma que tienda a operar un cambio benéfico en la situación económica, en el bienestar moral y material de la gente, sea bienvenido, pero acá no se puede hacer reduciendo los derechos laborales. Entonces no podemos opinar sobre algo que no tenemos. Bueno, y a la vuelta de la pausa, no se pierdan información de último momento referente al ataque de una gavilla de delincuentes. Tomaron por asalto una comisaría en zona de Atirá, hicieron una falsa barrera y secuestraron 2 vehículos. A la vuelta estoy mucho más aquí en 24 horas. Bueno, apelamos a la solidaridad de nuestros televidentes. Solicitamos con suma urgencia sangre de cualquier tipo, donadores de sangre para Ninfa Mabel Melgarejo Ramírez. Reiteramos, sangre de cualquier tipo. Aquellos que quieran donar, por favor, acérquense al Banco de Sangre del Instituto de Previsión Social Central a nombre de Ninfa Mabel Melgarejo Ramírez. Agradecemos ya a aquellas personas que habitualmente suelen donar sangre. En este caso necesitamos con suma urgencia. Bueno, vamos recibiendo en tiempo real información referente a lo que está ocurriendo a estas horas en el departamento de Cordillera. A la altura de la ciudad de Cacupé, preliminarmente es lo que se maneja, se produjo una falsa barrera por parte de considerados delincuentes. Se habrían, en este caso, alzado con una patrullera de una de la comisaría del barrio San Vicente de Cordillera, comisaría 23. De esa patrullera le habrían sacado las pegatinas para poner a otros vehículos pertenecientes a la gavilla, que por cierto ya se ubicó. Hicieron con esos vehículos al menos 3 patrulleras, de entre ellas 2 falsas, que estamos viendo allí. De esta manera montaron con la pegatina de la comisaría, de donde por cierto se alzaron con una de las patrulleras, para poder montar una barrera falsa y así interceptar a camionetas que estaban trasladando importantes mercaderías. A estas alturas se habla incluso de la privación de libertad de las personas que estaban a bordo de esas camionetas trasladando mercaderías, que preliminarmente se maneja serían celulares de alta gama. Esta imagen que están viendo ustedes sería a la altura de la ciudad de Cacupé, donde se produjo esta supuesta barrera. Fíjense que no solamente estamos hablando de patrulleras de comisarías de la Policía Nacional, sino que también de la Senat. Ahí vemos, no está muy claro todavía el panorama acerca de cómo fue, porque se habla incluso de que en zona de Atirá la comisaría fue tomada por asalto, de ahí se habrían alzado con equipos para poder justamente, en este caso, mimetizar las patrulleras, las falsas patrulleras. Estamos viendo el momento de la barrera y personas que estaban allí cuerpo a tierra, que posiblemente sean las víctimas que fueron llevadas con las mercaderías. Vamos a compartir un poco algunos de los audios que estuvieron intercambiando los agentes de las comisarías zonales vía radiofrecuencia, dando la alerta sobre lo que pasó. El código, si pueden cerrar todas las patrulleras, si pueden cerrar punto de cierre, y verificar 2 o 3 patrulleras, supuestas patrulleras con logotipos de la policía falso.
Y todo vehículo 620, posiblemente rango de personas. Zona Cacupé. Negro, 2 camionetas y un Dai negro. Y un camioncito. Y otro vehículo que está saliendo de ahí en este momento. Posiblemente está también personal policial esposado en ese vehículo. De las 7 si puede apoyar con tú hacia las playas de Teo. Bueno, pedían cerrar todos los accesos de las ciudades justamente para poder interceptar a estas falsas patrulleras. Ahí vemos las primeras imágenes de lo que pasó en la ciudad de Cacupé y alrededores, departamento de Cordillera. Está en curso el procedimiento por parte de la policía para poder llegar a estos delincuentes. Bueno, señora, préstame mucha atención y agendad bien esta fecha que te voy a dar, porque mira, todo esto puede ser tuyo. Mira, pide. Toca. Atajame. Bueno, el lunes 23 de ese, alguien se va a pantallar así con este calorcito.